presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo. Les saluda la hermana Rocío González desde la ciudad de Trenton, New Jersey. Gracias por sintonizarnos y por permitirnos entrar a tu tableta, a tu teléfono, a tu casa, no sé dónde estás. Quiero saludarte en el nombre de Jesús y les recordamos que nuestra iglesia es Asamblea de Dios en Trenton, New Jersey, con los pastores José y Lidia Rodríguez. Si usted vive alrededor de la ciudad de Trenton y no tiene dónde congregarse, puede llegar a nuestra congregación que queda en la 50 North Clinton. Además, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que nos pueden seguir a través de Radio Cristo, la piedra angular, en las redes sociales, así como Facebook, Instagram, YouTube y bueno, en el canal de Roku TV, Fire TV y en nuestra web www.radiocristolapiedraangular.org. Bien, después de esto vamos a empezar con un tema muy lindo que Dios nos ha dado y él se llama el valioso tesoro. Hay un valioso tesoro que nosotros tenemos y vamos a ver cuál es. Para eso voy a leerles en Juan 14:23 y su palabra dice que Jesús les dijo a los discípulos: el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Así que vamos a hablar sobre lo que es un tesoro y cuál es el mejor tesoro que tú y yo podemos tener. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es un tesoro? Dice que es una cantidad de joyas. ¿Se acuerdan ustedes de esas películas cuando los tesoros se guardaban en un baúl y se tiraban en el fondo del mar y venían los piratas y los encontraban? Pues eso es a lo que se le llama un tesoro, a una cantidad de joyas, puede ser dinero, puede ser objetos de valor o también puede referirse a veces a una persona. He oído madres que dicen: este es mi tesorito, es mi hijo, es mi niña, ¿verdad? Y a veces la pareja también le dice a la esposa: ella es mi tesorito o él es mi tesorito. ¿Por qué? Porque lo aman tanto, lo valoran tanto que vale más que cualquier cosa. Entonces puede ser un valor material o un valor emocional. Pero ¿qué nos dice el diccionario bíblico? El bíblico dice que la palabra tesoro se refiere a algo guardado de gran valor, como decir el oro, la plata, las piedras preciosas que se guardan con mucho cuidado. Cuando a usted le regalan un anillo o una cadena de mucho valor, usted la guarda más que si fuera una de fantasía. ¿Por qué? Por el valor que tiene eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega tesoros significa un almacén donde se depositan valores. Depósitos para el templo, por ejemplo, se guardaban, pero también se habla de valores espirituales, ¿verdad? Cosas que pueden atraernos y que para nosotros son de gran valor. Jesús les dice aquí, hay un ejemplo en la Biblia que habla en todos los evangelios de un hombre rico que viene y se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué yo voy a hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta, mira lo que Jesús le dijo, porque él se estaba hablando de que yo guardo esto, que yo guardo lo otro, que yo hago esto, que yo hago todos los rituales que se necesitaba supuestamente para entrar en el reino de los cielos. Pero como Jesús conoce los corazones y conoce las intenciones, él viene con esto y le dice: bueno, pues vende todo lo que tienes y dale de comer a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero este muchacho, cuando Jesús le dijo eso, se puso triste, dio media vuelta y se fue.
¿Por qué? ¿Qué estamos mirando aquí? Que la intención de Jesús no es que nosotros tenemos que vender las propiedades, la casa, el carro, no. En este caso era un caso único en el que le dijo a este joven esto por la razón de que le quería dar una enseñanza. Dios conocía su corazón y entonces no era necesario de que vendiera o se desprendiera de lo material. Aquí la enseñanza es que Dios le está hablando a este joven porque le está diciendo, examina tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás más valorando? ¿A Dios, al reino de Dios o a lo material? Parece que él amaba más lo material, que dio media vuelta y se fue, como que dijo, esto no es para mí, ¿verdad? Y cuando él se fue, creyó que él podía entrar en el reino de los cielos, pero hay mucha gente que quiere y cree que puede entrar, pero tienen a otra cosa más valiosa que al mismo Dios. Hay muchas personas así. Hoy en día podemos ver personas que le dan prioridad a lo material y dejan a lo de Dios a un lado. Ellos solo piensan en acumular riquezas, viven pensando en cómo hacer negocio y nunca están satisfechos porque siempre quieren más. Compran un carro y ahora quiero el último modelo. Quiero un celular y ahora quiero lo último. Nunca están satisfechos y quieren por eso más dinero y más dinero. Y ellos se vuelven como insensibles a lo que es de Dios, a lo que es eterno. Y a veces ven una necesidad en una persona que está realmente necesitando y quizás el Espíritu Santo le dice, mira, ayuda a fulano, ayuda a sutano, pero lo material para ellos les duele soltarlo y antes de bendecir a alguien lo guardan. Teniendo, no comparten. Y bueno, no es que sea malo tener riquezas, al contrario, Dios bendice a los hijos de Dios podemos tener negocio, los hijos de Dios podemos tener buenas casas, buen carro. Lo malo es que tú pongas el amor más en lo material que en Dios. Ese es el valioso tesoro que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto, hay gente que se enfoca tanto en lo material que ya no se congrega, que no lee la Biblia, que no habla con Dios, porque no tiene tiempo por el negocio. Y hay que hacer un balance, ¿verdad? Sí, Dios muy bueno, me bendijo con este negocio, me bendijo con este carro, con esta casa, pero Dios va primero. Porque el dador de tus bendiciones es Dios. A Él es al que yo tengo que tenerlo como primero y como valioso y luego lo material. ¿Okay? No estoy diciendo que sea malo tener negocio. Lo malo es dónde está tu corazón, ¿verdad? Y hay gente que está tan cansado por tanto trabajar que se duermen leyendo la Biblia, llegan al templo, se duermen, no oyen ni la palabra de tan cansados. Tienen 2 y 3 trabajos. Y eso es lo que Dios hoy nos está hablando a través de esta palabra. Que tú y yo tenemos que tener un cuidado, tener un balance, ¿verdad? Yo no puedo descuidar mi vida espiritual. Esto es un tesoro para el Señor y yo debo de tenerlo guardado aquí, porque la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Si yo no me cuido espiritualmente, puedo caer y perder mi salvación. Después, en segundo lugar, sería mi familia. Yo debo de sacar tiempo para mi esposo, para mis hijos, para los nietos, aún las amistades. Y después sería trabajar en el reino de los cielos. O sea, tenemos que aprender a tener prioridades. Eso es muy importante, las prioridades. Dice Jesús cuando le preguntaron cuáles son los grandes mandamientos, él dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu mente, tu corazón y a tu prójimo. Entonces es un balance, ¿verdad? Y es bueno tener dinero, que uno no esté sufriendo, que cómo pago, que cómo no pago, pero que siempre sepas tener a Dios en primer lugar. Y no solo eso, que cuando Dios nos bendice materialmente, es para que compartamos con el necesitado, es para que ayudemos en su reino, ya sea con ofrendas misioneras, con ofrendas, no es para que seas tacaño y guardes, y entonces lo que uno siembra va a recoger, ¿verdad? Por eso cuando Jesús le respondió a este joven y le dijo que vendiera todo lo que tenía y que le repartiera a los pobres, el joven se puso triste y se fue. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él tenía mucho.
pero su corazón estaba en que amaba más al dinero que a Dios, puesto que mejor se fue, ¿verdad? Y lamentablemente hay mucha gente así, que primero está su dinero, sus negocios y después a Dios. No, señora. El que te da, el que te bendice es Dios. Él debe estar primero y luego tus negocios. Porque escrito está que si lo deleitamos en Él, si lo buscamos a Él, Él proveerá. Y Él dice, deleítate en Jehová y Él te concede tus peticiones. Entonces, cuando yo me meto primero con el Señor, Él va a suplir, Él va a abrir puertas, Él me va a bendecir y algo sobrenatural, porque siempre va a haber abundancia en tu casa. En otras palabras, este joven se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque amaba más lo material que a Dios. Hay gente que se afana tanto aquí en la tierra, acumulando. ¿Te acuerdas que la Biblia habla de un ejemplo de un hombre que acumuló tanto y después Dios le dijo, necio, tanto que acumulas y hoy vienen por ti? Y entonces todo se queda aquí. Por eso tenemos que saber dar prioridades. ¿Y qué guardó para lo eterno? ¿Dónde Él hizo tesoros? ¿Allá en el cielo o solamente aquí? Mire, yo pienso, mi pensamiento es que yo debo hacer primero tesoros en el cielo y por supuesto, aquí también yo quiero vivir bien, yo quiero una casita, yo quiero mi carrito, pero los primeros tesoros que yo tengo que hacer son allá arriba en el reino de los cielos, porque aquí somos pasajeros y un día por una eternidad vamos a un lugar. Así que no se afane mucho por acumular. Deje de buscar lo material, primero busque lo eterno, lo que es verdaderamente valioso, lo que no se corrompe. La palabra nos dice, ¿verdad?, que tenemos que invertir en lo que verdaderamente es valioso, en las cosas de Dios y en su reino. Dios desea que lo amemos a Él sobre todas las cosas, que lo tengamos a Él primeramente que las riquezas y que no nos apeguemos tanto a lo material, ¿verdad? Porque hay gente que se vuelve loca si le pasó algo al carro, si le pasó algo a la casa y pierden su alma por eso. No, Dios guarde. Así que Dios nos está hablando sobre lo importante, lo que es más valioso que el oro, que la plata, los lujos, que las propiedades, más valioso que las joyas, más valioso que los hijos, más valioso que mi pareja o un ser querido, porque hay gente que son los papás que los quieren mucho. Hay algo más valioso que todo esto. Y hoy la reflexión nos habla de esto, más que todo lo material. El tesoro más precioso que tú y yo tenemos es a Dios y a su palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios, en ella yo la conozco más a Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios y yo la valoro como lo que es un tesoro valioso, porque es el mismo Dios que te está hablando. En ella yo voy a encontrar refugio, en ella yo voy a encontrar un norte y un amor inexplicable que nunca me falla. Jesús mismo nos asegura que si lo amamos a Él y guardamos su palabra, vamos a recibir la bendición de caminar con Él y de no fracasar. La palabra es como un faro que nos va a guiar hacia los verdaderos tesoros, aquellos que son los del cielo, ¿verdad? Y el Salmo 119, 105 dice que es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrero a mi camino, ¿verdad? Oiga lo que está diciendo, es como un faro para un barco que llegue a un puerto seguro. Así que la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a iluminar y es la que nos ayuda a no tropezar y vamos a encontrar la dirección en un mundo lleno de tinieblas. Y leer la Biblia y meditar en ella te va a ayudar a conocer a Dios, sus planes y los propósitos que tiene para tu vida. Porque tú y yo necesitamos ser instruidos. Por eso es necesario que usted le pida a Dios sabiduría. La Biblia dice, hay alguien que le falta sabiduría, pídasela a Dios para poder enfrentar los retos que vienen en la vida. Y esta es una invitación que Dios nos hace a través de la palabra, que nosotros dependamos más de su guía. Y la guía es
la palabra de Dios. Es como un mapa que me dice a dónde ir. Es como el GPS que no me hace perderme. Aunque el GPS a veces te pierde, la palabra de Dios no te va a perder. El mayor tesoro que tú y yo podemos tener entonces se llama Dios, que está con nosotros y a través de su palabra Él nos habla. Así que la palabra debe ser valiosa y que la debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de valorarla. Y hay gente que la tira por ahí, la tiran en el piso, no la leen, nunca abren la palabra hasta que vienen a la iglesia. Pero tenemos que leer un versículo y decir, Señor, háblame. Y el Señor te va a hablar a través de ese verso. No tienes que leer mucho. Un texto que leyeras al día sería rico en sabiduría, sería rico en bendiciones, sería rico en no tropezar. Pero nosotros lo tenemos ahí, como que ahí cogiendo polvo en el cuarto, lo andan en los carros tirados y hasta anda por el piso. No, la palabra de Dios hay que valorarla. Vale mucho. Las riquezas de este mundo son pasajeras, no son eternas. Pero hoy tú y yo, si tuviéramos mucho, se puede perder en un ciclón, se puede ir en un incendio, en un terremoto, pero lo que es de Dios es eterno. Por eso es necesario que nos deleitemos en buscar más lo de arriba y buscar su reino a través de su palabra. Debo invertir tiempo en escudriñarla, hay que amarla. Esto va a hacer que lo conozca yo más del Señor y que de sus promesas. Entre más yo la conozco, más lo voy a amar y más lo voy a valorizar. Aparte que me va a producir una paz que nadie me puede robar. El consejo bíblico está en Mateo 6, 19 al 20, que dice que no acumulemos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el óxido lo destruyen, sino que acumulemos tesoros en el cielo. Las riquezas materiales las podemos perder, como les dije, pero las espirituales son eternas. Yo repito que entre cuanto yo más me deleito en guardar su palabra, más invierto en lo eterno y esto me va a producir amor, me va a producir paz que nadie la puede robar. Cuando yo decido guardar la palabra de Dios, me va a ayudar. Proverbios 2, 4, 5 dice, si buscáramos la sabiduría como si fuera un tesoro, como la plata, y la escudriñamos y la guardamos como un tesoro, entonces vamos a entender que el temor del Señor, ahí vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Para buscar la sabiduría hay que pedirle a Dios que nos la dé y lo más importante, su palabra. Su palabra está rica en valores, en consejos bíblicos. Y mire, hay un ejemplo bíblico en la Biblia, tenemos a un Josué. Josué, quien guardó la palabra de Dios desde joven, obedeció y meditó en la ley de Dios y su vida fue de testimonio y de victoria. Él fue el conquistador, el que Dios usó después de la muerte de Moisés. Cuando Dios lo llamó a Josué después de la muerte, Él lo capacitó y le dio promesas por ser un hombre fiel. Varias veces Dios le habla y le recuerda que se esfuerce, que sea valiente y a la vez le da este consejo, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, que medites en ella de día y de noche para guardarla. Pero también le dijo que tenía que esforzarse. O sea, yo tengo que meditar en mi palabra y me tengo que esforzar, porque siempre el enemigo te va a ocupar. Cuando vas a leer suena el teléfono, cuando vas a leer alguien te llama, alguien te pregunta algo. No, usted tiene que esforzarse y decirse, no, ahora yo voy a sacar este ratito para que Dios me hable. Dios te habla a través de la palabra. Así que por eso yo tengo que guardarla como un verdadero tesoro. El tesoro más grande que podemos tener es su palabra, porque es Dios mismo que nos está hablando. Y por eso Él le dijo a Josué, esfuérzate para leerlo, para meditar de día y de noche y para guardarlo. Él tenía que hacer un esfuerzo. Tú y yo tenemos que hacer ese esfuerzo también para hacerlo. Y después le dice, y para que hagas todo lo que está de acuerdo a la ley, que no te apartes de ella,
para que seas prosperado en todo lo que hagas. O sea, los tesoros no es el dinero, no son los dólares, no son los negocios. El tesoro que tú tienes es que debes de guardar su palabra, porque dice ahí que si la guardas su palabra en tu corazón y en tu mente, entonces serás prosperado. Y aquí sí estamos hablando de una prosperidad terrenal, prosperidad material y prosperidad espiritual. Porque usted entre más conoce a Dios, entre más conoce sus promesas, usted recibe las riquezas del reino, las bendiciones, las promesas que te hizo, los consejos, y te vuelves tan sabio que no cometes errores, como decíamos, no vas a fracasar. ¿Por qué? Porque has guardado su palabra. Dios se lo dijo a Josué, él le mandó que tenía que meditar en su palabra de día y de noche, y que todo le iba a salir bien en su camino, y que en todo él iba a prosperar. ¿Quieres prosperar? No busques, me decía una hermana, ay, el gordo de la lotería está acumulado, hay mucho dinero, quiero ser millonario. ¿Cuánta gente quiere ser millonaria? Y la Biblia dice que la raíz de todos los males a veces es el dinero. A lo mejor si te haces millonario pierdes tu pareja, pierdes tus hijos, pierdes tu alma. Entonces la bendición no es esa, la bendición es lo del cielo, lo que es eterno. Hay bendición de parte de Dios cuando tú y yo decidimos amar a Dios en primer lugar, cuando decidimos amar su palabra y decidimos obedecerla, cuando la guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que yo podría concluir diciendo que Dios mismo, Él mismo nos está hablando, Él mismo nos anima a que lo pongamos a Él en primer lugar, y luego lo material Él te lo va a suplir. Busca y guarda su palabra dentro de tu corazón. No busques primero lo material, busque al proveedor de lo material, que es Dios. Así que no solamente es leerla, no solamente es escucharla, hay que meditar en ella de día y de noche. Hay que poner en práctica lo que leemos, porque si te dice no robarás, no robarás. Si te dice no mentirás, no debo de mentir. Entonces hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice que no deberíamos de hacer y no deberíamos de hacerlo. Pero hay gente que la oye, la lee y dice, no, eso no es para mí, eso es para fulano, para sutano, para el vecino, para mi esposo. No, hermanos, es para ti que Dios te está hablando. Dios mismo te habla. Él nos dejó aquí este testamento, como cuando Él se fue y cuando alguien se va te deja un testamento. Mira, yo te dejo estos tesoros. ¿Ha visto usted eso en las películas? Porque yo solo en películas lo he visto. Que se muere alguien y le dice, mira, yo dejé ese cuadro, yo dejé ese carro, yo dejé esa casa, fulano, sutano. Dios te dejó en el testamento los tesoros del cielo, los que son eternos. Si yo no la leo, no me puedo conectar con el mismo Dios, y además de eso, no voy a saber los consejos para mi vida, para que sea transformada y para que yo pueda reflejar el amor de Dios que es eterno. Así que el verdadero tesoro es tener a Dios y guardar su palabra. Somos ricos, millonarios en sabiduría y espiritualmente. Así que hay que reflexionar sobre estos tesoros, y yo les invito hoy a hacer una pausa y a pedirle a Dios que te muestre qué es lo que está ocupando tu corazón. ¿A qué tú le estás dando más valor? ¿A tu teléfono? ¿A tu pareja? ¿A tus hijos? ¿A tu trabajo? ¿A tu negocio? Porque ya te dije, no es que sea malo tener negocio, lo puedes tener, pero debes de sacar el tiempo primeramente con Dios desde la mañana. Como decía David, de mañana yo me levanto y busco tu presencia. Al acostarme yo encomiendo al Señor y busco su consejo a través de la palabra. Así que entrégale al Señor tus deseos y dile que tú ya de hoy en adelante tú quieres amar más la palabra de Dios, tú quieres amarlo a Él más. Y te estoy seguro que, como decíamos anteriormente, que cuando tú te deleitas en Él y en su palabra,
todo lo demás va a venir por añadidura. Pidámosle que te dé sabiduría también y que nos ayude a amarlo y que nos ayude a amar su palabra y que nos guíe para valorar lo que es eterno por encima de todo. Leíamos que Jesús le dijo a sus discípulos que el que lo ama a Él guarda su palabra. Y el que ama a Dios, Dios le va a amar y vendrá a Él y estará con Él en todo. Amén. Alabado sea Dios por esta palabra tan linda. Espero que Dios te haya hablado, que te haya ministrado como lo hizo conmigo y que puedas aprender a atesorar lo que es valioso. Su palabra, su presencia. Eso no tiene valor. Si lo lleváramos a un joyero, al oro o a un diamante, ellos le dan un precio. Pero las cosas de Dios no tienen precio. Son muy valiosas y valen por una eternidad. Así que eso es todo por hoy. Espero que Dios te haya hablado como me habló a mí, porque esto es para ti y para mí. Y si tienes necesidad y quieres que oremos por ti o quieres un consejo, no dejes de mandarme un texto a mi WhatsApp al 1+609-233-8196. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.